La especie humana es de carácter social, es decir, necesita de la comunicación, pues de otra manera viviríamos completamente aislados. Así, desde los inicios de la especie, la comunicación fue evolucionando hasta llegar a la más sofisticada tecnología, para lograr acercar espacios y tener mayor velocidad en el proceso. Las primeras manifestaciones en la comunicación de la especie humana fueron la voz, las señales de humo y sus dibujos pictóricos. Posteriormente, al evolucionar, fue la escritura el elemento que permitió desarrollar las culturas que hoy se conocen. Las artes, como la música y el teatro, forman parte fundamental en la formación y el desarrollo de la misma especie y sus culturas. Con el desarrollo de las civilizaciones y de las lenguas escritas, surgió también la necesidad de comunicarse a distancia de forma regular, con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes naciones e imperios. Las antiguas civilizaciones utilizaban a mensajeros. Más adelante se utilizó al caballo. Con el invento de la rueda, esto casi desapareció. A partir de que Benjamin Franklin demostró en 1752 que los rayos son chispas eléctricas gigantescas, se pudo comprobar el descubrimiento de la electricidad. Grandes inventos fueron revolucionando este concepto, pues las grandes distancias cada vez se fueron acercando. En 1836, Samuel Morse creó lo que hoy conocemos como telégrafo. Thomas Alva Edison en 1872 desarrolló la telegrafía cuádruple, la cual permitía transmitir dos mensajes simultáneamente en ambos sentidos. A pesar de este gran avance, no era suficiente lo que lograba comunicar. Es decir, esto era insuficiente, pues se requería de algún medio para la comunicación de la voz. Ante esto, surge el teléfono, inventado por Alexander Graham Bell, que logra la primera transmisión de la voz en 1876. Así, los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban cable para lograr la transmisión de mensajes. Con los avances en el estudio de la electricidad, el físico alemán Heinrich Hertz descubre en 1887 las ondas electromagnéticas, estableciendo las bases para la telegrafía sin hilos. Pero no fue hasta el siglo XX cuando se inventan los tubos al vacío y el surgimiento de la electrónica. Se logran grandes avances. Se inventa el radio y la primera emisión fue en 1906 en los Estados Unidos. En 1925 existían ya 600 emisoras de radio en todo el mundo. Hasta aquí, la voz se ha logrado transmitir de un lugar a otro. Pero ¿qué pasa con la imagen? Si una imagen dice más que 1000 palabras. En 1826, físico francés Nicéphore Niepce, utilizando una plancha metálica recubierta de betún, expuesta durante 8 horas, consiguió la primera fotografía. Perfeccionando este procedimiento, el pintor e inventor francés Louis-Jacques Mandé de Guerre descubrió un proceso químico de revelado que permitía tiempos de exposiciones mucho menores, consiguiendo el tipo de fotografía conocido como daguerrotipo. En el siglo XIX se desarrolla este invento hasta llegar al cinetoscopio, presentado por Thomas Edison en 1889 y lo patentó en 1891. Los hermanos Lumière presentan y patentan el cinematógrafo en el año de 1895. Hasta el año de 1920 se le añade el sonido, creando así el cine, muy disfrutado en nuestros días. Desde las primeras máquinas programables manualmente, máquina diferencial de Babbage o con procedimientos electrónicos, ENIAC con tubos al vacío en 1947, hasta nuestros días de potentes computadoras digitales que se han introducido en prácticamente todas las áreas de la sociedad: industria, comercio, educación, comunicación, transporte, entre otras cosas. Con todos estos avances tecnológicos y necesidades, la comunicación o transmisión de datos fue tomando cada vez más auge. Los primeros intentos y realizaciones en la tarea de conjugar ambas disciplinas, comunicaciones y procesamiento de datos, tuvieron lugar en Estados Unidos, donde durante los años 40 del siglo XX
se desarrolló una aplicación de inventario para la US Army y posteriormente, en 1953, otra para la gestión y reserva de las plazas en la American Airlines, que constituyeron los dos primeros sistemas de procesamiento de datos a distancia. Con esta nueva necesidad y esas herramientas surgen las redes de computadoras, las cuales son ya muy comunes en nuestros días, pero en los inicios de la transmisión por televisión y con el uso de las computadoras, la especie humana logra lanzar un vehículo espacial y tiempo después lanza los primeros satélites artificiales, los cuales son aparatos muy sofisticados con fines múltiples, científicos, tecnológicos o militares. El primer satélite artificial, el Sputnik 1, fue lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. El primer satélite de Estados Unidos fue el Explorer 1, lanzado el 31 de enero de 1958, y resultó útil para el descubrimiento de los cinturones de radiación de la Tierra. En la actualidad hay satélites de comunicaciones, navegación, militares, meteorológicos, de estudio de recursos terrestres y científicos. La mayor parte de ellos son satélites de comunicación, utilizados para la comunicación telefónica y la transmisión de datos digitales e imágenes de televisión. Todo este desarrollo de las comunicaciones dio lugar a un nuevo concepto, telecomunicación, y significa conjunto de medios de comunicación a distancia o transmisión de palabras, sonidos, imágenes o datos en forma de impulsos o señales electrónicas o electromagnéticas.